Buenas noches, hermano, ¿cómo andan? Espero que todos bien, todos bien, todos bien. Bueno, esto un poquito me recuerda a la época donde nos reuníamos por Zoom, por distintos dispositivos, cuando comenzó la pandemia, que ya quedó bastante atrás. Esperemos no vuelva, pero bueno, siempre estamos preparados. Ahora al menos sabemos utilizar un poquito mejor la tecnología. Pero como decía recién Edgardo, muchas veces vemos que Satanás pone la patita igual, ¿no? Y con tecnología, sin tecnología, presencial, no presencial, la disposición del corazón es lo que cuenta. Y bueno, hoy somos un grupo de hermanos y sabemos que Dios está presente en medio nuestro, como lo promete su palabra, y nos alegramos. Creo que es el mejor tiempo invertido el poder compartir de su palabra, compartir oraciones eh, y bueno, compartir también la comunión, ¿no? Por medio de las reuniones y por medio de esta herramienta que es la conectividad. Pensaba en compartir un tema que la verdad es común a todos. Yo creo que soy el más joven de los que está acá en la pantalla, por lo que veo. Está Patricio ahí, que no sé, no lo veo, pero creo que soy el más jovencito. Igual ya estamos todos centrados en años, somos todos jóvenes de corazón. Donde esté la sonrisa, sabemos que está la juventud también. Y nuestro Señor nos da alegría, nos da paz y nos da gozo. Así que eso es lo importante. Pero pensaba en un tema que compartí con ustedes cuando Aldo me invitó en esta reunión semanal. eh, y algo que a todos nos llega tiene que ver con el diario vivir, con las preocupaciones. Y la verdad que pensaba en compartir algo que tenga que ver con esto, ¿no? ¿Cuáles son las preocupaciones de hoy en día? No voy a hacer abrir los micrófonos, pero yo le voy a pedir ahí a Edgardo si me levantan la mano un par, yo los escucharía. ¿Cuál, ¿Cuáles son las preocupaciones de hoy? Piensen, hermano, piensen en dos preocupaciones de hoy. Pueden ser personales, vivenciales en vuestro hogar, o que uno vea de la gente que los rodea, ¿no? O bueno, a ver, ahí levantaron la mano, a ver, abrimos el micrófono, ¿sí? No. Bueno, creí que alguien levantó la mano, pero no. Bueno, bueno, yo voy a decir una preocupación. Sí, ahí levanté la mano. Ahora Ahí está. levanté. Ahí te No, escucho. yo voy a decir dos preocupaciones, aunque Bien, hay muchas. sí, Creo que estamos en un campo enemigo, así que tenemos que pensar que son muchas las preocupaciones que hay, pero creo que un poco es el tema de salud y el tema de seguridad. perfecto. Totalmente, coincido. ¿Qué otras preocupaciones? Ya tenemos dos. A ver, ¿qué otras preocupaciones nos aquejan diariamente? Sí, Juan Carlos, a ver, ahí está, activa el micrófono. Eh, Hay muchos hermanos que, jubilados sobre todo, que realmente la están pasando muy mal. Aparte de la enfermedad, las jubilaciones son bajas y también la lucha constante con los remedios, que la mayoría está pasando. Y bueno, pero hay una cosa que yo aprendí con los años y con los remedios. Este, Ha llegado justo en el momento que uno lo necesitaba y cuando se terminan las reservas. O sea, muy bien. que eso es hermoso. Es la mano de Dios sobre es. Bueno, bien. La salud, podemos Efectivamente, decir entonces. La salud y la economía. Bien. ¿Alguna más? A ver, ¿alguna otra preocupación? Sí, A veces pueden aparecer preocupaciones que no necesariamente son materiales, como por ejemplo, que cuando uno se preocupa porque no ve madurez, no ve compromiso en la iglesia, cuando no se desarrollan las cosas como uno siente en el corazón que el Señor es lo que desea, también puede ser una preocupación.
a veces equivocada, porque uno no tiene que preocuparse, sino esas cosas dejarlas en las manos del Señor, pero no dejamos de ser carne, y a veces uno se cree que tiene que tomar eso en su poder cuando en realidad está en las manos en las manos del Señor, que son las mejores. Pero a veces nos equivocamos en preocuparnos de más. Así es, así es. Bien, voy a compartir con ustedes pantalla y vamos a leer unos versículos. Tengan la Biblia a mano, así podemos todos juntos compartir, ¿sí? Bueno, bien, ahí van a ver que tenemos tres pasajes. El primero nos remite a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, ¿sí? Son versículos muy conocidos, pero qué mejor que refrescar, que recordar las palabras de verdad, aquellas que vienen de parte de Dios, de parte de sus siervos, de parte de los apóstoles, aquellos que marcaron el camino, aquellos que nos guían. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este es el primer pasaje que quería compartir con ustedes, luego de hacer esta breve introducción de qué preocupaciones nos aquejan, que si la verdad ustedes que son también entrados en años como yo, si les pregunto cuáles eran las preocupaciones hace 50 años atrás, seguramente serían preocupaciones económicas, preocupaciones de salud, preocupaciones políticas o de lo que es el entorno social, preocupaciones espirituales, ¿sí? Como recién hablaba también sobre lo que es la iglesia, la coyuntura, la madurez, el crecimiento. Creo que si nos remitimos y vamos años atrás, las preocupaciones, aunque cambian los tiempos, son muy similares, son muy similares. Y vemos en este primer pasaje cómo comienza, qué contundente que es el apóstol, ¿no? Aquel que vivió experiencias muchísimo más fuertes y contundentes también que cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Por nada estéis afanosos. Y esa palabra que bien conocemos, por nada estés preocupado. Y ahora vamos a ver la palabra en la que se va a centrar este pequeño mensaje que preparé también, en la que va, digamos, a tornarse todo lo que hablemos. No estemos preocupados por nada, sino que todas esas preocupaciones sean puestas delante de Dios por medio de peticiones. Pero dice allí ese detalle, ¿no? Llegando al Señor, llegando a Dios con acción de gracias, porque Él conoce nuestros pensamientos. Qué hermoso, ¿no? Y cuando recién orábamos lo percibíamos, saber que Él está presente en medio nuestro, que Él nos conoce, que antes que le pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos, pero al mismo tiempo poder entrar en su presencia para agradecerle lo que Él es para nosotros, lo que hizo por medio de Cristo, lo que nos da y nunca nos hace faltar, como decíamos, nadie va a tener falta de alimento en su mesa ni nada de lo que necesita. Y si realmente nos pusiéramos a pensar, nos damos cuenta que tenemos mucho más de lo que necesitamos. Por eso tantas veces recordamos ese versículo, ¿no? Sed agradecidos en todo. Por nada estemos preocupados, hermanos. Este es el primer punto. Primera Crónicas, ¿sí? Yo lo leo. Primera Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Si lo tienen allí también en la Biblia, me acompañan. Primera Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Dice, tuya es, oh Jehová, la grandeza y el poder y la gloria, y la victoria y la majestad. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Qué palabras tan inmensas, ¿no? Y esto también es luego de ver el pasaje de Filipenses, pensaban, donde el apóstol nos dice, no te preocupes, no te pongas ansioso, no te cargues con esos problemas que no tenés que cargar, porque está Dios llevando tus cargas. Vemos en esta declaración tan imponente, tuya Jehová la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Miren, en la iglesia de Villa Bonich, donde me congrego en San Martín, estamos con mi esposa Rocío encargados del ministerio de los niños en la escuela bíblica, y este año estamos viendo
con el tema que somos de Él, ¿no? Diseñados por su mano. Y lo que les presentamos a los chicos, aquellos que vienen de afuera, porque la mayoría de la escuela bíblica, gracias a Dios, son chicos que vienen de familias no cristianas, le queremos presentar lo grande que es Dios y lo grande que es el diseño de Dios, lo que Él hizo con su mano, para que luego puedan entender que ese Dios tan grande, que está sobre todas las cosas, que creó todas las cosas, que los creó ellos mismos, es el Dios que los ama, es el Dios que envió a su propio Hijo a morir por ellos y es el Dios que los quiere adoptar como sus hijos. Y qué lindo es poder presentarlo, ¿no? Y a todos nosotros cuando lo leemos en a lo largo de su palabra, la, la grandeza, la altura, lo imponente, lo majestuoso que es Él. ¿Cómo nos llena de confianza? En la oración recién nuestro hermano decía, porque confiamos en vos, confiamos en el Señor, confiamos en sus promesas. ¿Cómo no vamos a confiar en este Dios tan grande que no podemos ni imaginar? Nuestras mentes finitas, al leer su palabra, pueden pensar o pueden ver algo, pero sabemos que no podemos imaginar la magnitud, no conocemos la magnitud de lo grande que Él es y de lo que puede hacer en nuestra vida. Por eso confiamos, por eso debemos depositar todas nuestras cargas en Él, porque Él está sobre todas las cosas, su soberanía. Y por último, Romanos, capítulo 8, volvemos al Nuevo Testamento, al apóstol, Romanos 8:28. También, versículo tan conocido, que tantas veces hemos recitado y leído y escuchado en mensajes, pero qué bien que nos hacen. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para bien. Para los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas serán para bien. Hermanos, miren, empezamos diciendo, no te preocupes, no te afanes por las cosas que pasan. Dejá las cargas en sus manos. ¿En qué manos? En las del más grande, el poderoso, el creador, el sustentador de todas las cosas, el creador, el rey. Y sabemos que todas las cosas que nos pasen, teniendo esta confianza, conociéndole a quién le dejamos nuestras preocupaciones, todas esas cosas obrarán para bien. Aún en las dificultades, aún en las dificultades, que mismo sabemos que son las pruebas que Dios utiliza para fortalecernos. Hermanos, vivimos en un mundo, somos extranjeros, estamos de paso en este mundo. Sabemos que hemos de vivir una eternidad en su gloria, que no imaginamos lo hermoso que será adorándole por siempre, pero mientras tanto, en el mientras tanto, en ese tiempo que estamos en esta tierra, poder tener esa plena confianza de quién es Él y de que a pesar de que pasen cosas a nuestro alrededor, que muchas veces nos amarguen, que muchas veces nos angustien, que muchas veces nos entristezcan, que nos hagan quedar quietos o muchas veces paralizados en situaciones, sabemos que todas esas cosas obran para bien para aquellos que creímos en su nombre, aquellos que estamos dentro de su propósito y fuimos llamados. Voy a ir a la próxima pantalla y esta es la palabra que quería que pensemos un poquito hoy. Cuando les pregunté al principio, ¿qué preocupaciones tenemos? La ansiedad. Bien, si le preguntamos a alguien que esté en la medicina, nos va a describir con detalle a qué refiere esta palabra, ansiedad. Y tiene muchos matices que tienen que ver con lo médico, con lo fisiológico, con lo neurológico, bueno, con la mente, con el corazón, bueno, con tantas cosas, ¿no? Que yo no me voy a poder hablar porque no soy un profesional de la medicina. Pero bien podemos saber que la ansiedad tiene que ver con aquellas cosas que no podemos manejar, aquellas cosas que nos ganan. Hay todo un mundo, un negocio sobre cómo combatir la ansiedad. Y es una palabra bastante nueva, porque nosotros recién leíamos en el primer versículo, no estéis afanosos, que tiene que ver con no estar preocupados, pero también tiene que ver con esta palabra, no estemos ansiosos. Hablábamos de que los problemas hace 50 años atrás, hace 100 años atrás, eran otros tiempos, pero podrían ser bastante similares. Hablamos de guerras hace siglos atrás, hablamos de guerras ahora también, y las que vendrán. Pero esta palabra ansiedad yo creo que se manifestó y se dio a conocer mucho más en las últimas décadas. Y déjenme explayarme por qué.
Fíjense que cuando yo nací, yo tengo 47 años. Cuando yo nací, como ustedes, ¿no? En su barrio, salían de la puerta de su casa, teníamos nuestros amiguitos del barrio, jugábamos en la vereda, íbamos a comprar a un almacén, a un mercadito, a una verdulería. Íbamos si había que salir de casa, íbamos por ahí a visitar a algún familiar porque cumplía años, íbamos a alguna plaza, pero todos esos lugares tan comunes para nosotros no tenían la impronta y la dinámica que tienen los lugares que conocemos ahora, y no por visitarlos en persona. Porque ya no es que solo vamos al almacén del barrio, ya no es que solo conocemos a nuestros vecinos y a nuestros amiguitos del barrio o con quien estudiamos en la escuela o en nuestro trabajo, sino que ahora por medio de un aparatito que se llama celular, tenemos acceso a todo el sistema, a todo el mundo, a todas las personas y a todos los lugares que querramos. Y en los 90 yo recuerdo que de pronto, más allá de los negocios de barrio, empezaron a aparecer los shopping, ¿se acuerdan? Bueno, y los shopping eran lugares increíbles, imponentes, y siguen siéndolo, donde uno iba y encontraba todo tipo de negocios, todo tipo de marcas, todo, y todo en un lugar. Y no solo podía ir a comprar, sino también íbamos arriba y también comíamos, donde encontrábamos todo tipo de variedad gastronómica. Bueno, y sigue siendo lo mismo. Eso cambió mucho. Cuando tuvimos este aparatito en nuestras manos, pasado también los años 90, los 2000, empezamos a tener conectividad. Esa palabra, ¿no? Que es bastante moderna. Conectividad con todo. Hoy, las páginas, las redes, como le llamamos, ya sea Instagram, Facebook, WhatsApp, las redes sociales, nos comunican con absolutamente todo el mundo. Podemos estar viendo alguna noticia de Argentina como la podemos ver de Corea del Norte, de Estados Unidos o de Perú. Podemos ver cualquier tipo de noticia. En una red social podemos hablar y entablar una relación, ya sea profesional, ya sea de amistad, ya sea espiritual, con una persona que está en otro país. Y lo que nos dio esto es acceso absolutamente a todo. De ahí viene un poquito esta palabra, ¿no? Porque al tener acceso absolutamente a todo, mi mente tiene una sobrecarga de, de información que produce, esto lo dice sí la medicina y aquellos que lo estudian, produce ansiedad. Produce ansiedad ver en un minuto varios lugares donde ir a comer, tan ricos, porque a mí me pasa, yo veo en las redes, lugar acá podés ir a comer y acá podés ir a degustar no sé qué, y acá hacen los mejores panqueques con dulce de leche, y acá están las mejores hamburguesas de zona sur, y acá están los mejores helados de zona oeste, y nuestra cabeza se estalla y empieza, ya no es ir a la heladería del barrio o ir alguna vez a comer a algún lado, a la pizzería que conocíamos. Hoy tenemos todo en nuestra mano, todo en nuestros ojos, todo en nuestra mente. Todas las personas. Antes yo me relacionaba con mis amigos que eran del mismo barrio, o me relacionaba con los compañeros de trabajo que trabajaban en lo mismo que yo. Bueno, bien, hoy yo puedo relacionarme con absolutamente cualquier persona. Puedo interactuar con un actor de Hollywood, literalmente. Puedo hablar con un actor de aquí de Argentina, puedo hablar con un músico de Japón, pianista que me gustó y le mando un mensaje, qué lindo lo que tocaste. Tengo que aprender a escribir en japonés, pero todo eso que hoy nos rodea y que lo tenemos en la mano y de fácil acceso a todas las personas, crea en nosotros un estado de tanta información que lo único que produce es ansiedad. Aunque no querramos, en nuestra mente comienza a trabajar, ¿no? Esa dinámica de conocer ese lugar, querer ir, conocer esa persona, querer conocerla, o ver lo que está haciendo tal y querer hacerlo. Cosas simples, ¿no? Hasta en internet podemos ver tutoriales de todo, de cómo arreglar, cómo pintar, cómo decorar, tantas cosas que de pronto nuestra cabeza estalla y produce ansiedad, ¿sí? El mundo también, al producir esto en nuestra mente, el mundo médico, el mundo profesional, ha creado un sinfín de métodos para paliar esa ansiedad, para bajar esa ansiedad en nuestra mente. Hay medicamentos, pastillas, libros, meditación, yoga,
eh, tantas cosas, ¿no? Que el mundo ofrece ¿para qué? Para bajar el nivel de ansiedad, que también es conocido como estrés, ¿sí? Ahora, la meta del mundo es un tratamiento, un paliativo. Ahora, la meta de nuestro Señor, de Dios, no es bajar nuestra ansiedad, no es disminuir nuestro estrés, sino que es quitarlo al 100%, eliminarlo, ¿sí? Decía recién el versículo, por nada estén afanosos y ansiosos, preocupados. Dejemos y presentemos nuestras peticiones al Señor. ¿De qué manera? En oración. Qué hermoso poder tener esta solución en nuestras manos, ¿no? Y conocerla. Una solución que el mundo no tiene. Por eso el mundo cae en tantas crisis. Y no nos vamos a explayar en esto, pero ¿cuántos problemas vemos a nuestro alrededor? Personas con necesidades económicas que están en crisis. Personas que lo tienen todo a nivel material y están en crisis porque están lejos de Dios. Por eso el pedido del apóstol es, por nada estés preocupado. Todas esas preocupaciones, todo eso que se transforma en ansiedad, que tiene que ver con las problemáticas de la vida, lo que nos rodea, de salud, de política, de dinero, de economía, dejala en las manos del Señor, porque Él se va a encargar, Él es poderoso para poder eliminar el estrés, no bajarlo. ¿Sí? La preocupación es como, yo le digo, es como la prehipertensión, ¿vieron? Está ahí latente. Yo lo puedo aminorar, puedo bajarlo o puedo dejar que siga subiendo y llegar al peor lugar, ¿no? Esa es la preocupación, cuando nuestra mente empieza a desenfocarse. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, conocemos a Dios, conocemos a Cristo, tenemos su palabra, su guía, su luz. Sin embargo, nos abruman las situaciones, los problemas y sacamos nuestra mirada del Señor y empieza ahí a actuar la mano del enemigo, ¿no? En nuestra vida, en el consumo, en esta ansiedad, en este estrés. Eh, por nada estemos afanosos. En primer lugar, ¿cómo podemos hacer? Aquí viene la solución. Entender la prioridad divina. ¿Cuál es la prioridad divina? Y nos vamos a Mateo capítulo 6, palabras del Señor Jesucristo. Vamos a leer unos versículos nada más, pero lo vamos a citar. Mateo capítulo 6, versículo, vamos en primer lugar, el versículo 25, Mateo 6, 25, dice, por tanto os digo, no os afanéis, miren la misma palabra, por vuestra vida. No dice por algunas cosas, sino que por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 31 dice Jesús, no os afanéis, no te preocupes, no te pongas ansioso, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Versículo 34 dice, así que no os afanéis, otra vez utilice esta palabra, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Qué sabias palabras de nuestro Señor, ¿no? Cómo conocía a sus discípulos, a aquellos que le rodeaban, a aquellos que le seguían, y cómo nos conoce a cada uno de nosotros. Entender cuál es la prioridad de nuestro Señor para nuestra vida, cuál es su propósito. Dice su palabra, ¿no? Y que Él cuida de las aves. ¿Cómo no va a cuidar de nosotros, su máxima creación? Allí estaba, recordamos también otra situación donde el Señor habla al joven rico y pretendiendo entender cómo hacer para nacer de nuevo, y el Señor le decía, ve y vende todas tus pertenencias, ve y vende todos tus bienes, y él no quiso resignarlos, ¿no? ¿Cuántas veces nos atamos a aquellas cosas materiales? Aquella cosa que no es que en nuestra mente o en nuestro corazón decimos, voy a negar al Señor, voy a dejar de congregarme, voy a dejar de tener comunión con Él porque prefiero esto. No, pero con nuestras actitudes, muchas veces con nuestras acciones, mostramos
que le damos más importancia a lo material que a lo espiritual. Ahora, si Cristo nos trajo a sus pies, un día conocimos su verdad, por la fe llegamos a conocer su verdad, debemos ver cuál es su propósito para nuestra vida. Ya no, como cantábamos en un himno, ¿no? Ahora soy de Cristo, mío también es Él. Yo ya le pertenezco al Señor. Entonces, una vez que le pertenezco a Él, le debo conocer y entender su propósito para mi vida. ¿Pero para cuándo? ¿Para mañana? ¿Para el futuro? No, para hoy. Como decía ahí las palabras del Señor Jesucristo. Viví el hoy, porque el día de mañana es mío. No sabemos si vamos a despertar, no sabemos si vamos a abrir nuevamente nuestros ojos. Vivamos el hoy, y Él se va a encargar del mañana. Está todo en sus manos, en su propósito. Como dice el Salmo 23, qué hermoso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tan sabia es su palabra, ¿no? Es mi pastor, de Él dependo, no puedo estar sin Él. Necesito su cuidado, necesito su protección, necesito su alimento, necesito su voz, necesito su callado de corrección, necesito estar cerca de Él, necesito estar en comunión, estar en el redil, poder estar en comunión con mis hermanos, ser uno más de ese rebaño del pueblo de Dios. Él va a traer bendición a mi vida si yo dependo de Él. En segundo lugar, ahí está Salmo 23, ¿no? Nada me faltará, hermanos, nada nos va a faltar. No nos preocupemos, no nos afanemos. En segundo lugar, entender su provisión, ¿sí? En primer lugar, el propósito. Y ahora su provisión divina. Salmo 34:10, no lo busquen, dice, los leoncillos pasan necesidades y sufren hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Hermanos, no nos preocupemos, entendamos su provisión. De su mano viene todo y todo lo que necesitamos. Que la tecnología, que lo que vemos acá, que lo que nos lleva a ver distintas situaciones en el mundo, lo que vemos en la televisión, en la pantalla, no nos haga querer tener o ser algo que no necesitamos. Que podamos realmente entender cuál es su provisión, qué es lo que Dios ya tiene preparado para mi vida. No lo que yo quiero, no lo que yo pretendo, sino lo que Él ya proveyó para mí y para mi familia. Nada me va a faltar, nada me va a faltar. En ningún tiempo no vamos a pasar por hambre, no vamos a pasar por dificultades que el Señor no conozca. En esas pruebas Él va a estar obrando en nuestra vida y nos va a dar juntamente con esa prueba la salida para que podamos soportar. Hermanos, qué confiados debemos estar en su sustento, en su soberanía, en su poder, en su amor. Jesús enseñaba, y como bien sabemos, estaba rodeado no solo de sus discípulos, sino de mucha gente allí en Judea que vivían de la agricultura. Y el otro día estudiaba un poquito, ¿no?, sobre las aves, porque no una vez, sino varias veces habla de las aves y de la provisión divina a los animales de Dios. Y dice que si cuida de las aves, hasta los cuervos, dice, si tienen de comer, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Y si miramos un poquito el mapa de lo que es Israel, nos vamos a dar cuenta que cuando viene el invierno y las aves bajan de occidente, por un lado tienen el mar Mediterráneo, un costado, por el otro costado tienen el desierto, y como bien sabemos, Israel es tierra fértil y es donde mayor cantidad de pájaros sobrevuelan, ¿sí?, esas tierras, yendo de un lugar a otro para sobrevivir. Es conocido el aeropuerto de Tel Aviv, allí en Israel, por la cantidad de accidentes que hay con los pájaros, mismo en los aviones, y tienen que estar conectados aquellos que están viendo la meteorología o todo el tema del uso horario de los vuelos, para ver cuándo vienen esas hordas de pájaros y poder evitarlas, porque son muchísimos, ¿sí? Y todos esos pájaros, que son muchísimos, tienen dónde comer. Dios los sustenta. ¿Cómo no nos va a dar a nosotros lo que necesitamos? ¿Cómo no va a estar pendiente el Señor y atento a la necesidad de sus hijos? Si está atento a toda su creación, ¿sí? En tercer lugar, bueno, acá decía una frase, ¿no? Dios nos llama a meditar sobre vuestros caminos, Ageo 1:5. Y como decíamos, ¿no? Todo, ¿cómo podemos meditar en aquellos caminos que Él
ya tiene trazados? Bueno, pensando no en preocupaciones, no en aquellas cosas que no nos debemos afanar, sino en todas aquellas cosas que son buenas, que son correctas, que son de buen nombre, en todas aquellas cosas que debemos meditar, en todas aquellas cosas que tienen virtud alguna. ¿Sí? En esto pensad lo que viene de Dios. Meditar en vuestros caminos, que son los caminos de Dios. En tercer lugar, la ansiedad no entiende el privilegio divino. Estamos en sus manos y bajo su soberanía. Él da, Él quita. Lo puse todo juntito, pero pensaba en este último tercer punto a compartir. No, la ansiedad no entiende el privilegio. Qué privilegiados que somos de llamarnos sus hijos. Somos hijos, tenemos una herencia, fuimos adoptados, somos perdonados, tenemos una eternidad junto a Él, pero la ansiedad está totalmente separada de este privilegio, de entender este privilegio que tenemos de parte de Dios, de haber sido perdonados, de haber sido rescatados, de haber sido puestos en lugares altos, como dice su palabra, y poder compartir esa eternidad. Ya en este tiempo en el cual vivimos en la tierra, poder compartir esa eternidad. Estamos en sus manos. Nada depende de nosotros, sí de nuestras decisiones que ponemos en sus manos, pero Él es el que obra para bien. Y bajo su soberanía, Él nos da y Él nos quita. Ese es un privilegio, hermanos, también. Saber que nada depende de mí. Miren, si mi vida o aquellos que me rodean, o mi trabajo, o todo lo que tengo dependiera de mí, claramente lo perdería. Eh, Ahora, cuando entiendo que todo viene de su mano, entiendo de poder administrarlo de buena forma, entiendo que Él es el que me da lo que yo necesito y entiendo que como Él da, Él quita. Y como decía el apóstol, ¿no? En lo mucho y en lo poco. Él siempre va a ser fiel. Y yo tengo que estar gozoso, eh, aprender a vivir con mucho, aprender a vivir con poco, con lo que toque en esta vida, con los momentos buenos, con los momentos malos, pero entender que Él está sobre todas las cosas. Y esa es la palabra que ahí dice, ¿no? La palabra soberanía. Solo Dios tiene el privilegio de darnos la vida, de quitarnos la vida. ¿Sí? Esto no quiere decir que nosotros renunciemos a nuestras responsabilidades. Esto no quiere decir que renunciemos a trabajar porque sabemos, porque vamos a estar tranquilos que Él nos da lo que necesitamos para comer. En la Biblia también habla de que nos ganemos el pan, ¿no? Con el sudor. También no quiere decir que nos abandonemos en nuestra salud porque está todo en sus manos. No, no, no. Nos debemos cuidar como templo del Espíritu. Sabemos que tenemos responsabilidades, pero no sobrepasan su soberanía, no sobrepasan su propósito, ¿sí? En todo está su soberanía. Y la palabra paz, que ahí figura en la pantalla, saben que aparece más de 400 veces en toda la Biblia. Y es una palabra tan importante, ¿no? Tenemos tantos versículos, imagínense que si aparece más de 400 veces, ¿cuántos versículos hablarán de esta palabra cortita, pero tan, tan grande, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La, la primer virtud de la paz con respecto a nosotros es la paz que hizo Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. A partir de esa comunión, a partir de la fe, a partir de llegar a sus pies, nosotros tenemos paz para con el Padre, para con Dios, en Cristo Jesús. Mi paz os dejo, dice su palabra, ¿no? Mi paz os doy, no como el mundo la da. Mi paz les dejo. Qué lindo saber que tenemos la paz de Jesús, aquel manso, aquel cordero que humilde y manso de corazón, Él nos comparte, Él nos da esa paz para que nosotros la vivamos también. La paz da confianza, la paz nos da tranquilidad, la paz nos da gozo. La paz nos augura un porvenir diferente al que el mundo tiene, que no sabe, que depende solamente de sus fuerzas y solamente de su inteligencia y de lo material. Nosotros dependemos de Dios. Y Él es el que nos llena de paz. Aún en los momentos de angustia, aún en los momentos de enfermedad, aún en los momentos donde nos sentimos pocos, somos dos o tres. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se conectan los hermanos? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no nos reunimos? ¿Por qué en las reuniones somos pocos? ¿Por qué cuando hay que orar no estamos? Bueno, son muchos por qué, pero Él está en medio nuestro y sigue siendo fiel. Y Él nos da paz, aún en esos momentos donde tenemos
incertidumbre. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Qué hermoso, hermanos, poder disfrutar de esto, ¿no? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Miren qué promesa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿En qué nos vamos a preocupar? ¿En qué vamos a llevarnos a nuestras mentes? En pensar en que estamos en sus manos, en pensar cuál es el propósito de Dios, en poder preguntarle al Señor, ¿para qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Y que Él haga su obra en nuestra vida, que podamos ver realmente cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y confiar en Él. La preocupación, la ansiedad, el afanarse, debe ser para nosotros como una alarma. Está buena esta frase, la leí en algún lugar hace un tiempito, la anoté en mi blog de notas ahí en el celular y no me acuerdo de quién es, pero me gustó mucho. La preocupación en nuestra vida debe ser como una alarma. ¿Alarma de qué? De oración. La alarma de oración. Como ponemos levantarnos a las 8 o ponemos tomar el remedio a las 16 horas. Bueno, cuando yo me preocupo, eso me tiene que remitir. ¿Qué importante es la oración? Bueno, ¿y cuánto la descuidamos, no, hermanos? Lo digo en primer lugar, estar en comunión con el Señor, en la intimidad y en oración. Ahora, cuando aparece una preocupación en mi vida, que sea la alarma de que tengo que orar, de que tengo que pedirle. Estoy preocupado por esto, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a comprar? No llego a fin de mes. Estoy preocupado por esto, un análisis que me dio mal. Estoy preocupado porque no sé si voy a poder pagar la tarifa o la prepaga. Estoy preocupado porque cuántas cosas nos preocupan. Hermano, orá, orá, en todo tiempo, orá. Como dice en Filipenses 4:8, ¿no? En esto pensad, en todas aquellas cosas que, que nos hacen bien, que vienen de Dios. Pensar en la ansiedad como una alarma, orar para agradecer y orar para pedir. Aunque el Señor conozca nuestras peticiones, como recién lo hicimos, orar para pedir. En todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo honesto. Si hay virtud alguna en esto, pensad. Hermanos, terminamos, no me quiero extender, pero terminamos con este salmo. Miren, búsquenlo, Salmo 13, Salmo capítulo 13, eh, plegaria para pedir ayuda en la aflicción. La aflicción la podemos también emparentar, ¿no? Con esa palabra de estar afanado, estar preocupado, estar pasando por un problema, estar pasando por aflicciones. Y David, evidentemente, en este salmo relata el terrible momento que estaba pasando, porque conocía a Dios, conocía de su poder, le había salvado en muchas oportunidades, sin embargo, oraba de esta forma y hablaba de esta forma. En el versículo 1 dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Hermanos, si leemos estas palabras nos tienen que llegar a lo más profundo, ¿no?, de nuestro corazón. ¿Cuántas veces nos pasó estar en esta situación? Sentir que el Señor está lejano a nosotros, sentir que le pedimos y no hay respuesta, sentir que estamos haciendo delante de Dios las cosas bien, creer que estamos haciendo las cosas bien y no vemos bendición en nuestra vida. O no vemos la contestación de parte de Dios que nosotros quisiéramos ver. Y así le oraba el salmista, versículo 3. Mira, le dice al Señor, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga, mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. El salmista estaba claudicando, estaba vencido, pero al mismo tiempo creyendo que estaba lejano, que Dios estaba lejano a él, pidiéndole que se acerque a él, pidiéndole hasta cuándo estará lejano a mí, le dice, alúmbrame, alúmbrame. Saber que Él es la luz, que en Él está nuestra lumbrera, nuestro camino, nuestro norte a seguir. Versículo 5, miren cómo cambia. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado. David no se olvidaba
de todos los beneficios que habían sido dados de parte de Dios. Mas yo en tu misericordia he confiado. Es una declaración, hermanos. En el momento donde más estemos apesadumbrados, angustiados, tristes, preocupados, poder tener esta certeza de que Dios está, de que su luz me puede dar y alumbrar, alumbrar el camino, y saber que su misericordia sigue estando disponible para mi vida. Así como una vez llegó a mi vida con amor por medio de Cristo, su misericordia sigue estando disponible si yo confío. Y termina diciendo el versículo 5, mi corazón se alegrará en tu salvación. Versículo 6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Me alegraré, confiaré, cantaré a Jehová porque me has hecho bien. Hermanos, que esta sea nuestra oración. Que esta sea nuestra oración, como empezamos, ¿no? Allí con la palabra del apóstol. No estemos preocupados, no estemos afanosos, no estemos ansiosos, no estemos estresados. Cuando tengamos alguna de estas preocupaciones, alguna de estas llamadas de atención, que sea una alarma para ir en oración al Señor, que podamos vivir confiadamente, que vivamos el hoy, que estemos en sus manos, que vayamos con acción de gracias a su presencia, en primer lugar, y que Él conoce todas nuestras peticiones. Hermanos, que Dios bendiga su palabra. Yo le agradezco a Dios en primer lugar el haber podido compartir con ustedes, es un privilegio para mí. También a los hermanos de la iglesia en Calle Pavón de haberme invitado y de haber compartido su palabra, que realmente sea de provecho para nuestra vida y para nuestra semana y para el día de mañana, si Dios nos da la posibilidad de seguir en esta tierra.